El proyecto fue inaugurado a finales del mes de abril de 2006 en la Casa de las Naciones Unidas en el barrio La Isla, Cazuca. El primer CDC se ubicó en la terraza de la Casa de los Derechos. Allí se desarrollaron diferentes técnicas de producción agrícola acogiendo una buena parte de la población. Por agentes externos como facilidad de acceso al lugar y factores climáticos como viento excesivo, nos vimos en la necesidad de trasladarnos. De la Casa de los Derechos nos trasladamos al lote de la señora María, donde funcionó el CDC por 5 meses. Mi nombre es María Ignacia León, vivo acá en el barrio de La Isla y participé en los talleres de la FAO que los dictó Jenny. Quedamos muy amañados con ella porque aprendimos diversas maneras de cultivo, como por ejemplo los cultivos hidropónicos, a cultivar en tierra y también a cultivar en los tubulares. Ya cuando teníamos la huerta bonita, como el terreno no era de nosotros, llegó el dueño del terreno y pidió. Entonces, como era de él, ¿qué le íbamos a decir que no? Con mucho gusto le entregamos. Del lote de la señora María nos trasladamos a la huerta familiar de don Rubén, donde se instaló nuevamente el CDC. Empecé a asistir a los talleres en la huerta de doña María, de la señora María, y allí aprendí diferentes técnicas. No sabía nada de agricultura, entonces me interesé bastante, me pareció muy bonito el proyecto y empecé a aprender todas las técnicas, a sembrar en camas, la raíz flotante, y me interesó el cultivo de fresas. Conseguí los estolones con un señor y pues empecé a sembrar la fresa porque me parece una muy buena opción económica para ayudarme con algunos gastos. Mi nombre es Rubén Darío Orozco, vivo en el sector de Cazuca, en el barrio El Oasis, hace aproximadamente unos 6 años. Pues conocí el proyecto, o escuché hablar de él cuando se me incendió la casa y me vinculé o pedí ayuda con Naciones Unidas, y ahí conocí como el proyecto, empecé como a interesarme en él y empecé a asistir al CDC de La Isla, en el lote de la señora María. Pues estando en las capacitaciones conocí personal de Techo por mi País que iban también a capacitarse, y por medio del proyecto que los conocí a ellos, y ellos a su vez pues me ayudaron con la casa cuando vieron que ya tenía yo el montaje de la huerta. La casa se me quemó a finales del año pasado y la casa, es decir, la montaron en julio 28 de este año. El 14 de marzo de 2007, don Rubén comenzó a trabajar en su huerta familiar, poniendo en práctica los conocimientos adquiridos en el CDC de la isla. Cuando obtuvo sus primeras cosechas, vio una posibilidad de vender los excedentes de su huerta. Su primer venta fue realizada el 16 de mayo de 2007, cuando contactó a la señora Janet, dueña del restaurante La Prosperidad. A partir de esta venta, empezó a planificar las siembras para abastecerse semanalmente del restaurante. Como la señora del restaurante sí se provee perejil, vamos a sembrarlo para abastecer esa necesidad que ella tiene. Este es el cuaderno de control de mi huerta, ¿sí? Pues acá tengo los detalles de siembra, de cosechas y los nutrientes que le aplico más o menos semanalmente, y algunos controles que tengo naturales para algunas enfermedades que se presentan. Acá espinacas, acá el cilantro, cebolla larga, tengo acá calabacín, la fresa, la remolacha, perejil crespo, ruda, que estoy haciendo también unos semilleros de ruda, quinoa, que pues estos últimos son los que he sembrado, los últimos que he sembrado, la quinoa, y hice unos semilleros de albahaca, rugula, rábanos. En total,
Don Rubén ha cosechado 475 hojas de acelga, 116 lechugas, 19 libras de fresa, 50 plantas de espinaca, entre otros. Después de la cosecha, se procede a arreglar, lavar y empacar el producto para su entrega final. Buenos días. Buenas. Aquí le traigo su pedido de lechugas. Yo los mandé traer la remolacha. No, por eso, por la remolacha mira. ¿Sí me parece? Está fresquita, bien sabrosita. Muchas gracias, María. Muchas gracias a usted. Voy a hacer las cuentas de lo que me he ganado desde mayo 16 a agosto 22. 20. Oiga, siempre, de verdad yo no había hecho esta cuenta. 166.500. Bastante, ¿no? Estoy aterrado yo mismo. De cuento que no pensé que fuera tanto lo que he vendido. De verdad, increíble. 166.000. Vamos aquí a anotar. 166.500. El señor lo conozco hace ya como un año, más de un año. Él una vez me trajo a la muestra y pues me gustó. O sea, una vez me trajo una matica regalada. Entonces pues me gustó porque sí queda como más fresca que la que trae uno así de la plaza. Se achila más la de la plaza. Ya como él desde que montó eso, entonces ya esto ya se lo pido así de por medio, cuando según la ensalada que vaya a hacer. Si es roja, pues entonces él a veces me trae como esa, si aguanta un poquito más. Entonces pues me la trae de una. ¿Y qué otros productos le ha comprado a él provenientes de la huerta? Pepino, así de verduras, ¿no? Para jugo, la fresa. Me gusta la fresa, pero me gusta que me la traiga así fresquita porque sale el cilantro. ¿Qué más hemos comprado? Acelgas, espinaca. Rubén, ¿cuáles serían las posibles mejoras que se pueden realizar aquí en la huerta para que usted produzca más? Bueno, yo pienso, así me tengo que colocar repisas o lo que sea, poder emplear todos los espacios que me quedan de la huerta para poder producir más. ¿No ha pensado en asociarse con algún vecino? También esa es otra posibilidad y he estado hablando ya con personas para ver si me asocio con ellos para producir más, inclusive mirar a ver si hay otro lote también para poder sembrar. Para adecuarlo. Sí, bueno, a futuro pues pienso pues tener pues buena producción para abastecer acá al sector en primer lugar y en segundo lugar pues con más tiempito mirar proyectarme hacia un local o algo donde yo pueda mostrarme. Evitando todos los espacios y todo eso, yo sé que yo puedo producir mucho más. De hecho pues es que se ve nomás así, ¿sí? Que para mi concepto no la tengo a todo full. Yo la quisiera tener, mejor dicho, Produciendo. claro, la idea es esa, ¿sí? Ponerla a producir en forma, todos los espacios que pueda yo adaptar para ponerla a producir. Y se puede. Eso, a mí me parece que está desocupada. Yo a veces digo, vinieron el sábado los de techo y le digo, no, pues ahorita está la huerta así un poquito descuidada. Sí, y entonces ¿cómo era cuando está cuidada? Me dice.